La entrevista. ¿Qué es la entrevista? Instrumento de recolección de datos mediante un informante. Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador, el que hace las preguntas, y el entrevistado, el que responde las preguntas. La entrevista es la comunicación interpersonal establecida, entre investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. La entrevista está compuesta. El entrevistado. Deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador. Es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Funciones de la entrevista. Existen 4 funciones básicas y principales que cumple la entrevista en la investigación científica. 1. Obtener información de individuos y grupos. 2. Facilitar la recolección de información. 3. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo, opiniones, sentimientos, comportamientos, etc. 4. Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas. Ventajas. 1. La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos, desde el punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar. 2. La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista, es muy superior cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. 3. Su condición es oral y verbal. 4. A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. Desventajas. 1. Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. 2. Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, sobre todo a aquellas que provienen de personas que poseen mejor elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo o científico. 3. Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial o total entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real. 4. Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho responder con seguridad. Normas para la entrevista. Para llevar a cabo una buena entrevista es necesario tener en cuenta las siguientes normas. 1. Aborde gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identificación y cordialidad. 2. Ayude al interrogado para que se sienta seguro o locuaz. 3. Déjelo concluir su relato, ayúdelo luego a completarlo concretando fechas y hechos. 4. Procure formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles, existen formulaciones embarazosas con carácter personal o privado. 5. Actúe con espontaneidad y franqueza, y no con astucias o rodeos. Tipos de entrevistas. Estructurada. Focalizada. No estructurada. A profundidad. Enfocada. Individual. Estructurada. Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen. Para orientar mejor la entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas las preguntas. Ventajas. 1. La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. 2. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. 3. Hay uniformidad en la información obtenida. Desventajas. 1. Es difícil obtener información confidencial. 2. Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Entrevista no estructurada. Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación, se encuentran por entero en manos del entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de realizar las preguntas. Es más flexible y abierta,
Aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Ventajas. 1. Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. 2. Permite profundizar en temas de interés. 3. Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Desventajas. 1. Se requiere de mayor tiempo. 2. Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. 3. Se dificulta la tabulación de los datos. 4. Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Entrevista a profundidad. Es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. La entrevista comprende un esfuerzo de inmersión del entrevistado, en colaboración con el entrevistador, que asiste activamente a este ejercicio de representación casi teatral. La entrevista a profundidad, al igual que la observación, puede plantearse holísticamente, pero también puede ceñirse a un solo acto, experiencia social. Entrevista enfocada. Se puede decir que la entrevista enfocada es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida. A diferencia de la entrevista a profundidad, la entrevista enfocada no revive toda la vida, sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. Entrevista focalizada. Es una forma de llevar la entrevista en profundidad en forma grupal. La entrevista en grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis que la entrevista individual no ofrece. La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista, los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. Este tipo de entrevista requiere de una gran experiencia por parte del entrevistador. Entrevista individual. Ventajas. 1. Mejor manejo y control de la entrevista. 2. El contacto entre ambas partes es más personal. 3. La confianza es mayor, por lo que se pueden obtener datos más exactos, incluso, datos que no esperabas obtener. Desventajas. 1. Costos elevados. 2. Larga duración. 3. Es más laboriosa. Entrevista grupal. Ventajas. 1. Corto tiempo de realización. 2. Costos bajos. 3. Obtienes información de toda una localidad o de todo un grupo en una sola entrevista. Desventajas. 1. Las respuestas de los entrevistados pueden verse influidas por los comentarios del resto del grupo. 2. No es una buena herramienta cuando se necesita obtener información específica. 3. Al obtener diversos puntos de vista, las conclusiones se pueden complicar. Instrumentos usados. 1. Guía de entrevista, cuando esta no es estructurada. 2. Células, cuando es estructurada. 3. Listas y cuadros de control. 4. Grabadoras, si la situación lo permite. Sugerencias generales. 1. Familiarizarse con la guía o la célula. 2. Seleccionar el lugar y la hora adecuada para la entrevista. 3. Usar indumentaria y adoptar actitudes acordes al medio. 4. Ganar la confianza del entrevistado. 5. Explicar al informante de qué se trata el trabajo. 6. Mostrar interés y evitar gestos de desaprobación. 7. Abstenerse de opinar y no influenciar en la respuesta. 8. Tratar que no queden preguntas sin respuesta. 9. Pedir aclaración cuando no se haya entendido la respuesta. Forma de las preguntas. Abiertas, no presentan ninguna restricción a las respuestas. Cerradas, la única opción de respuesta es sí, no, no sé. De elección múltiple, se presentan respuestas probables para seleccionar y ordenar. De abanico, varias respuestas para escoger una o más. Tipos de preguntas. De hechos, interrogan sobre algo existente consumado. De acción, tratan sobre la intervención del informante en un hecho determinado. De intención, buscan encontrar la actitud del individuo ante un acontecimiento imaginado. De opinión, busca conocer lo que el interrogado piensa acerca de algo. De índice, se formulan para interrogar indirectamente acerca de algo que crearía problema o desconfianza, si se preguntara directamente. Recomendaciones.
1. Las preguntas deben elegirse en función de los objetivos. 2. El vocabulario adecuado a la población que se entrevista. 3. Las preguntas no deben sugerir la respuesta. 4. No deben hacerse preguntas demasiado largas.